Ahí está. Pues bueno, hola, ¿qué tal? Estamos aquí en Sunel Records y pues el día de hoy vamos a hablar de acerca de la importancia de la salud mental y las adicciones y le damos la bienvenida a Rolando Horacio González Prieto, que es licenciado en psicología en la Universidad Regiomontana y es director clínico y miembro fundador en Desarrollo Integral en Movimiento, DIMAC. Y ustedes dirán, ¿qué es eso? Pues bueno, es un centro de rehabilitación para la atención, tratamiento y prevención de adicciones en Santiago, Nuevo León. Y pues bueno, muchas gracias, Rolando, por acompañarnos en este espacio, pues más que nada para hacer conciencia sobre este tema básico y elemental que es la salud mental y las adicciones. Y pues más que nada en este espacio, en este programa, yo manejo mucho desmantelar los tabús o las creencias que tiene la sociedad acerca pues de muchos temas, ¿no? Y yo creo que el de la salud mental y las adicciones es, yo diría que el más importante. Entonces, pues, sobre todo desmantelar la famosa creencia, que no sé si me dejarás mentir, que es de que nada más los locos van al psicólogo o al psiquiatra o a cualquier terapia. Entonces, pues nos encantaría que nos compartieras un poco acerca de esto, si ya han estado cambiando los tiempos o si todavía sigue esa idea retrógrada en la mentalidad de las personas. ¿Y tú qué nos puedes compartir? Fíjate que, primero que nada, muchas gracias, Eli, por Mm. la invitación, por tomarme en cuenta y, bueno, permitirme participar contigo en este espacio. Yo creo que la cultura, fíjate, ha venido cambiando favorablemente en este Ujú. tema, aunque evidentemente sigue habiendo, pues, mucha estigmatización, mucha discriminación, mucha desinformación, que es un punto interesantísimo, porque si tú te fijas, estamos viviendo en la era de la información, en donde ahora todo es, digamos, como a la distancia de un clic, ¿no? Pero curiosamente, lo que nosotros, por ejemplo, vemos que comienza a suceder en un momento o en una época histórica en donde sobreabunda la información, es que empieza a haber desinformación, ¿no? Porque con la inclusión, por ejemplo, de la web 2.0, pues todo el mundo puede crear contenidos, ¿no? Entonces, la información a la que tenemos acceso no siempre es fidedigna, no siempre está como basada en evidencia científica, no siempre de alguna u otra manera es fiable. Entonces, siento que sigue habiendo retos importantes que como sociedad enfrentamos para darle un lugar, ¿no? Eso sería como, me parece lo que tú muy dignamente estás tratando de hacer, ¿no? Como darle un lugar a un tema tan importante como esto, como este, y visibilizarlo, ¿no? O sea, visibilizarlo de manera que la gente pueda reflexionar al respecto y sí, desmitificar a lo mejor una serie de ideas o creencias como esta que mencionabas, ¿no? Como solo los locos necesitan de terapia o solo los locos van al psicólogo o al psiquiatra. Digo, realmente hablar de salud mental, sí, eh, implica no necesariamente hablar de enfermedad mental, ¿no? Porque la Mm. gente de pronto utiliza estos dos términos cual si fueran sinónimos, ¿no? Cuando realmente son cosas muy diferentes. Hablar de salud mental, por ejemplo, incluye preponderantemente pensar en el bienestar emocional, en el bienestar psicológico, en la capacidad de integración social, por ejemplo, de una persona, en cómo un ser humano maneja el estrés y afronta situaciones estresantes, cómo se relaciona e interacciona con otras personas o se desenvuelve en los espacios en los que de alguna u otra manera vive asiste o está como regularmente, la toma de decisiones, los procesos de pensamientos. Es un tema realmente muy, muy profundo y muy complejo, ¿no? Que da para mucho. Y no nada más pensar que los que ya quedaron avionados, o sea, como que nada más encasillar de que esos son los que tienen alguna enfermedad mental, o ya, no sé, no, ¿qué bipolar eres? O ya tengo ansiedad por todo, como que siento que no tenemos un terreno neutral como para decir que realmente que es un ataque de ansiedad, o, o cuando estás, o no, que esquizofrenia, o sea, no, realmente no sabemos el valor, el peso que es, o relaciones tóxicas, ¿no? Ay, qué tóxico eres, qué intenso eres. Realmente siento que estamos muy desinformados y ya lo utilizamos así comúnmente en el diario vivir
y pues nos genera confusiones, ¿no? O el famoso TOC, los muchos TOCs que Claro. ahorita hay de que ya por la limpieza o el querer ser perfeccionista o en lo personal lo de la intolerancia a la frustración me pesa a mí muchísimo la impulsividad, la Ujú. impulsividad, pues, todo eso la gente siento que pues desconoce y pues no se habla al respecto, ¿no? Entonces como que siento que lo hemos normalizado y, y muchas veces no lo tratamos en terapia. Queremos que nada más con leer una frase en Instagram, ya con eso, o estar diciendo afirmaciones como loro, ya eso es suficiente y pues eso no hace que desde el subconsciente, creo yo, no sé, pues no se cambia tan fácil, yo que tengo 36 años, tantos años siendo igual, para cambiar y ya con las herramientas que tengo me es difícil ahora las personas que no tienen y que todos esos traumas infantiles, hay muchos abusos, aquí en Vallehermoso ahorita está muy fuerte el tema de los abusos infantiles y yo siempre me he puesto a pensar qué piensa el violador en este caso. No nada más yo soy de la separación hombre-mujer, no, es porque no unirnos, ¿no? O sea, darle un lugar como seres humanos. Claro, sí, el reto yo creo que es ese, ¿no? O sea, que si tú te fijas, el abordaje de estos temas supone una serie de retos muy importantes para todos los que hablamos sobre ellos. Y uno de los principales retos es justamente entender que en la medida en la que nosotros podamos comprender más profundamente y de una mejor manera este tipo de temas, vamos a tener una mejor capacidad para integrarnos como sociedad en conjunto, ¿ves? Para de alguna u otra manera poder afrontar los fenómenos sociales que como colectivo o comunidad enfrentamos, pues de una manera diferente, ¿no? No quiere decir esto que va a haber ausencia como tal de conflictos, pero sí que vamos a tener tal vez recursos diferentes, vamos a poder estar en posiciones diferentes y entonces abordarlos de una manera distinta. Ahorita decías, por ejemplo, uno de las tareas, como me parece vitales, es entender que nos cuesta mucho, por ejemplo, hablar de lo que sentimos. O sea, poner en palabras nuestras emociones es todo un tema, sobre todo porque no estamos acostumbrados, porque nadie nos educó de tal forma que fuese bien visto. Este, entonces, no nos comunicamos adecuadamente. Ahorita, por ejemplo, dabas este ejemplo, valga la redundancia, y me gustaba mucho porque la gente, por ejemplo, comienza a utilizar adjetivos, ¿sí? Este, que son conceptos técnicos de la psicología o la psiquiatría. Por ejemplo, ¿qué bipolar eres, no? O sea, Ujú. para referirse a una persona que tal vez es muy cambiante, en sus decisiones o en la opinión que tiene sobre cierto tema, cuando realmente, por ejemplo, hablar de bipolaridad que alude al trastorno afectivo bipolar, pues es hablar de una condición permanente, de un problema de salud importante, pero la gente empieza a familiarizarse con conceptos y términos, pero para emplearlos como adjetivos, ¿sabes? Y eso de alguna u otra manera lo que favorece, me parece, es justamente como este desentendimiento o esta falta de entendimiento por un lado, de cuál es la manera apropiada para yo hablar de lo que siento, como para describir lo que estoy pensando, lo que estoy sintiendo, y la otra es, por ejemplo, el uso apropiado de conceptos que de alguna u otra manera aluden sí, a temas mucho más profundos y más complejos que meramente una capacidad descriptiva o al adjetivo, ¿no? Y sobre todo mencionarle a la gente aquí de Vallehermoso y sus alrededores y cualquier persona que me escuche, eh, porque a veces nos esperamos hasta que tenemos una ruptura amorosa o fallece algún familiar o como que una crisis fuerte de identidad, porque nos esperamos hasta el límite ya para como que ahora sí ir a terapia psicológica o una infidelidad, algo que te destroza por dentro. O sea, desmantelar esta creencia de que hasta que ya estoy muy empinado, ahora sí ir a terapia. O sea, es como que decirle a la gente que una vez escuché en un podcast, debería ser parte de la canasta básica, ir a terapia, ¿no? Ir a terapia psicológica. ¿Qué nos puedes La compartir parte, acerca de esto? fíjate, la parte interesante es que creo yo como que se pierde mucho de vista, o sea, porque también hablar de salud mental nos exige entender, poder hablar también de un órgano, ¿sí? Que de alguna u otra manera es fundamental
para la vida, para el funcionamiento, para todo esto, que es el cerebro, ¿no? O sea, y que de alguna u otra manera tiene una serie de funciones superiores, y que nos permiten de alguna forma afrontar la vida, ¿no? Pero es muy interesante porque cuando el dolor es físico, es como mucho más sencillo, ¿no? Porque la gente como que sabe dónde ponerlo, ¿no? Como, me duele la mano, entonces me duele el pecho porque siento que no estoy respirando adecuadamente, como que traigo un virus. Y eso es muy fácil, la gente crea conciencia a través del dolor y va y busca algún tipo de atención médica o lo que corresponda. Pero en el caso, por ejemplo, de la salud emocional, de la salud mental, es muy complicado porque tenemos también esta cultura como de resistir, ¿ves? De Ujú, aguantar, como de no compartir, de decir, no, me va a pasar, esto va a pasar, y muchas veces somos nosotros mismos, ¿ves? Los que no le damos valor de alguna forma a aspectos que son fundamentales, ¿no? O sea, es bien interesante, fíjate, porque en Estados Unidos los trastornos mentales representan el porcentaje más alto de problemas de salud por encima de cualquier otro problema, ¿no? Y es muy importante decirlo, ¿por qué? Porque alteran la forma de pensar, el comportamiento de una persona, su estado de ánimo, su capacidad de integración de alguna u otra forma, a la sociedad. Y aunque si bien, por ejemplo, las más conocidas son la depresión, la ansiedad, la esquizofrenia, el trastorno afectivo bipolar, hay una serie importante, por ejemplo, de trastornos mentales que pueden llegar a afectar la funcionalidad de una persona, su capacidad de integración social, su motivación hacia la vida, su capacidad de sentir satisfacción hacia las actividades o las cosas que está haciendo. Entonces, sí creo yo que es muy importante como tratar de cambiar la forma en la que pensamos ujú, respecto a esto y no pensar que la única situación privilegiada o el único momento adecuado, por ejemplo, como para ir y buscar atención psicológica o psiquiátrica, implica necesariamente estar en una situación de crisis, porque eso es lo que tú decías, ¿no? Hay que sí. entender el término crisis como cualquier situación en la vida que tenga la capacidad de despertar angustia. Esto puede ser una pérdida amorosa, la muerte de algún ser querido, una mudanza, un fracaso escolar, un fracaso laboral, no sé, lo que se nos ocurra, ¿ves? Y que tiene esta capacidad de generar angustia en una persona y que esos suelen ser los momentos más comunes en donde la persona, a partir de la contingencia que está viviendo y lo que ésta le está provocando, deciden ir a buscar atención. Pero creo que sería interesante tratar de normalizar la idea de que está bien que alguien de Ujú. pronto quiera saber más sobre su propia historia, se cuestione sus motivaciones inconscientes, quiera entender por qué responde o reacciona de cierta forma ante situaciones o circunstancias específicas y que esa duda o esos cuestionamientos los puedan acercar como a querer saber más sobre ellos, a querer encontrar herramientas para afrontar la vida, a buscar un espacio de escucha y de acompañamiento con un profesional que pueda de alguna u otra manera darles recursos para afrontar la vida de una manera diferente, ¿no? Y sobre todo te digo que ahorita estabas diciendo eso, estaba pensando que poder ser tú, o sea, lo que voy es de que, por ejemplo, acá en Vallehermoso, ¿no? De que el estereotipo de hombre macho mexicano y la mujer sumisa, siento que caracteriza mucho esta región. O sea, cómo poder ser tú sin que te tachen de afeminado, cómo poder ser tú sin ser la típica mujer de que, que su que ser tan independiente les cause miedo a los hombres, ¿sabes? Como que la vean demasiado alto y mejor la aíslen, la típica solterona o el macho, como si es bien visto que los hombres sean infieles y la mujer ya la encasillan y la condenan. Es como que todo eso siento que, ¿cómo poder ser tú libremente, que está bien cañón, sin sentir culpa? Y digo, no sé si eso se salió de la conversación, pero siento que, No, ¿no? no, mira, creo que es una idea interesante porque no quiero para nada como parecer como que estoy opinando de una manera juiciosa, pero si en las grandes ciudades, por ejemplo, Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México, Querétaro, en fin, sigue habiendo, por ejemplo, un modelo hegemónico tradicional que Sí. coincide con el patriarcado, con el machismo, ¿no?
con este tipo de, de ideas en los espacios pequeños o rurales o en las ciudades más pequeñas, como podría ser el caso de Vallehermoso, Ujú, se observa de una manera como más particular, ¿no? No quiero decir que solamente ahí exista, ¿no? O sea, sino ujú, que siento como que ahí de alguna u otra manera en este tipo de espacios se ve más. Y es bien interesante porque esto obviamente le abona de una forma importante a una serie de mitos, ¿no? Como qué tipo de mitos, por ejemplo. Es interesante, pero la proporción de mujeres, Eli, que van a psicoterapia en este país es abismalmente mayor a la cantidad de hombres o proporción de hombres que ujú. buscan atención psicológica. Y es bien interesante, ¿por qué? Porque como hombres, de alguna u otra manera, crecimos, o nos criaron de pronto y la cultura nos ha ido como asignando roles, funciones desde pequeños que coinciden como con la fuerza, la dominancia, la resistencia, asociar como el poder a la virilidad, la fortaleza. Entonces, de pronto, permitirme llorar, permitirme decir, hey, me duele, o sea, me duele lo que estoy viviendo, estoy triste, estoy frustrado, etcétera, para un hombre de pronto se convierte en una situación a veces más difícil, ¿no? Ahorita utilizaste una analogía que me gustó mucho porque es como hablar de esto no es solamente como la tarea de informar, ¿no? O sea, sino tratar de poner sobre la mesa temas que puedan ir despertando la curiosidad en la gente como para empezar a vivir procesos que les permitan de construir como ciertas creencias para entonces poder verdaderamente apropiarse de nuevas ideas y vivir de una forma distinta. Entonces, sí estoy de acuerdo contigo en que, por ejemplo, sobre todo el machismo es como un obstáculo muy importante que nos impide como eh, integrarnos como sociedad en conjunto, que limita de una manera importante a los hombres a vivir y expresar sus emociones, a compartir e integrarse y a compartir su mundo interno. O sea, Compartir su este, mundo interno. y además, si tú te fijas, de alguna u otra manera juzgar y criticar a las mujeres que lo hacen. Si tú te fijas, esa mujer que de pronto llora porque la está pasando mal, es como se utilizan, vuelvo, como adjetivos que son realmente conceptos psicológicos, no como, histérica, es que está hormonal, Dramática. no, como dramática, está loca, o sea, no le hagas caso. Este, y es eso, es como lo difícil que es para nosotros convivir y lidiar con lo que estamos sintiendo. Un ejemplo, y a lo mejor habrá gente de ahí de Vallehermoso que pueda sentirse muy familiarizada. Tú puedes tener un día del carajo, ¿sabes? O sea, todo te sale mal, tu cliente no llegó, en la chamba las cosas no salieron bien, se te ponchó una llanta, o sea, todo tipo de situaciones difíciles y estresantes. Y la gente llega a casa y cuando les preguntan, ¿cómo te fue? Bien. Sí, típico. Este, responden bien, ¿no? Y es bien interesante porque te digo, es como esta negación a darle un lugar al malestar, a ponerlo en palabras, a valernos de ese recurso que nos permite compartir con otros todo eso que estamos sintiendo y que es verdaderamente como, me parece, el recurso más importante por excelencia, ¿no? La palabra, o sea, este, honestamente. La palabra y una vez mencionaste que, no sé si fue en una conferencia, que somos como que analfabetas emocionales, o sea, que no nos Ujú. enseñan desde chiquitos. Yo, Elisa, que me hayan preguntado, ¿cómo te sientes? ¿No? O sea, como que las cosas, nada más con que tuviera techo, vestimenta, educación y listo, ¿no? O sea, nunca se me preguntó cómo te sientes y somos seres humanos sintientes, ¿no? Entonces, y el hecho de, pues en Instagram, ¿no? Que es supuestamente todo es perfección y como que te enseñan a que te tienes que ver bien por fuera, todas las cirugías, el tunearte como mujeres, que las mujeres es que te veas más guapa, ¿no? El hombre más poder, más dinero. Y eso como que imposibilita esa introspección de que tienes que estar bien por dentro. O sea, como que eso lo dejamos aparte. Primero es vernos bien, que el tinte, que la maquillada, que la ropa, los hombres entre más dinero, más negocios, más mujeres, como que no.
no nos enseñan que primero es por dentro, y a lo mejor suena cliché, ¿no? Los que son muy religiosos o así, de que encuentre a Dios primero, pero más que nada el que te lleves bien contigo y que te conozcas en tu lado oscuro y en tu lado lumínico, ¿no? No sé si se diga así. Siento que, ay, empezar por ahí, porque es bien difícil con el consumismo, ¿no? Como que, Esta, si tú te fijas, es como la tendencia, digamos, del consumo, ¿no? O sea, a ver, vivimos en una sociedad de consumo que obviamente está regida con el capitalismo, las políticas neoliberales, el mercado como eje rector del sistema capitalista. Y el mercado, pues, ¿qué necesita, no? Necesita seres insatisfechos, ¿no? Que se ujú, deslicen por, por un universo así de hiperobjetos que les puedan renovar la promesa de la satisfacción. Pero es la vía de la sí, inmediatez, ¿ves? O sea, como sí, todo, cañón, todo así. Pero si tú te fijas, lo que comienza entonces a suceder es que vamos cayendo en esta idea de tener para ser, ¿ves? O tener sea, por hacer. en donde, en donde el ser de alguna u otra manera tiene asignado su valor como tal en la medida en la que es capaz o poderoso de adquirir o de consumir cada vez más indiscriminadamente, más bienes, más servicios, más productos, y se va olvidando de alguna u otra manera de los elementos probablemente más importantes que tienen que ver con lo que decíamos ahorita, ¿no? Como el mundo interno, la percepción que la gente tiene o el entendimiento que la gente tiene de lo que le da la satisfacción, de lo que lo hace feliz, y que cuando va quedando esto en la vida de lo inmediato, ¿sí? Pues es como no muy diferente al drama de las drogas, ¿sabes? O sea, es como esta búsqueda intensa e indiscriminada de encontrar un alivio o un placer inmediato, este, y, y que de alguna u otra manera se pervierte y se termina convirtiendo en una situación muy dolorosa, ¿no? Y de mucho dolor. Sí, ya llegaste al tema bueno. No, y para empezar, de hecho ya tenía tiempo queriendo hablar acerca de la salud mental, pero pues yo no tengo los conocimientos así como tú. Y aquí se vive mucho, mucho, mucho el tema de adicciones desde muy temprana edad. Y una vez vi allá en Allende un anuncio a lo mejor sí lo has visto, en un parque de ahí de Allende, que dice, dale amor a tus hijos antes de que las drogas lo hagan. Híjole, Wow. se me, se me quedó súper grabado, hasta le tomé foto. Dije, sí, cierto, o sea, porque pues las drogas, y también me gustaría hacer contigo la diferencia de que no nada más drogas, sustancias tóxicas, sustancias, ¿no? También drogas, relaciones tóxicas, trastornos alimenticios, fármacos, cómo evadimos nuestra realidad, buscando esas sustancias, ¿no? Y que es temporal, pero no sabemos o no nos queremos dar cuenta y, ay, y que se tiene que hablar esto, o sea, se tiene que hablar. Y es muy interesante, ¿sabes? Porque si tú te fijas, las drogas existen, Eli, desde tiempos inmemoriales, o sea, inmemoriales, ¿no? Todas las culturas o civilizaciones ancestrales, a través de las fuentes de literatura clásica, está muy bien consignado en la historia el uso de sustancias, ¿no? Los griegos, los romanos, los incas, la religión védica, en fin. Pero la parte interesante es que nunca en la historia aparece de alguna u otra manera el uso de sustancias como algo problematizable, ¿no? O sea, como algo que haya representado un problema. Los usos de esas civilizaciones ancestrales siempre eran más bien ritualísticos, sacramentales, ceremoniales, espirituales, incluso como curativos, ¿ves? O sea, como medicinales. Me parece una idea como muy importante dejar en claro, por ejemplo, que el emergente social más intenso de esta época es la figura del adicto, ¿no? O sea, de los adictos a sustancias. Es como una piedra en el zapato para los líderes de los países, de las ciudades, etcétera. No sé, por ejemplo, ahorita nuestro país vecino, Estados Unidos, tiene la crisis más grave en toda la historia.
de salud pública relacionada con drogas, ¿no? El abuso del fentanilo, el aumento importantísimo de sobredosis, de muertes por desesperación, suicidios, etcétera. Y nosotros no somos la excepción, ¿ves? Pero lo que se me hace bien interesante es que si tú te fijas, el comportamiento no es muy diferente al comportamiento de alguien que consume cualquier otro tipo de producto, ¿no? Por ejemplo, de aquel que está pendiente todo el tiempo de cuándo va a salir el nuevo gadget, el nuevo teléfono y para estarlo comprando y demás. La parte interesante por la que el adicto se ha vuelto como una piedra en el zapato es porque el adicto se entretiene con su propio objeto. Y si su posición no vacila, se puede morir ahí, ¿verdad? Entonces no es funcional para el mercado, porque no es alguien que esté de alguna u otra manera como aportando a la lógica del mercado, es decir, no es alguien que esté comprando un objeto, otro objeto, otro objeto, otro objeto, sino que se queda en en una posición en donde está muy interesante porque por un lado obedece al sistema consumista, pero se revela al mismo tiempo, ¿sabes? Se revela porque no consume productos, porque no consume servicios, porque consume o termina consumiendo una sustancia que lo mete como en una espiral en donde después se vuelve como muy difícil llegar, pero volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, ahorita esa frase que dices, no la he visto, que viste en un parque, está muy fuerte. Yo una vez escuché en una conferencia de Miguel Silva, un escritor español importante, que ha escrito mucho, sobre todo sobre sociología, Qué que él padre. decía, si algo verdaderamente prometen o saben hacer las drogas, es prometerle siempre más a un sujeto que se siente cada vez menos. Entonces es bien difícil, ¿ves? O sea, porque si tú te fijas, lo que va pasando de pronto es que el asunto no son como tal las drogas, o sea, es todo aquello que hay antes y que empuja a una persona al- a, en- a la hora de encontrarse con una sustancia, a construir una relación con esa sustancia de una manera problemática, ¿no? Y entonces no estamos hablando de drogas, estamos hablando de desamor, de soledad, de dificultades para integrarme, de la ausencia de proyectos. O sea, por La ejemplo, si tú te ausencia. fijas, el fenómeno de las adicciones se observa preponderantemente en aquellas zonas que están como más excluidas, más apartadas, más aisladas, y en personas que están en estas situaciones en donde a veces el horizonte es la propia punta del zapato, ¿sabes? O sea, no hay posibilidad o recursos como para proyectar futuro, para eh, pensar en proyectos, en actividades, en experiencias, en situaciones que den vida, ¿no? O sea, como que me aferren a la vida, ¿no? Este, y creo que en esas situaciones difíciles, de riesgo, pues, es donde las drogas siempre saben de alguna u otra manera como prometerle, algo a alguien que está en una situación así. Y yo me acuerdo que desde chiquita veía en Monterrey, en una pared ahí por Constitución, nada más la información es vive sin drogas, no me acuerdo el lema cómo va, pero vive sin Ujú, drogas y yo lo veía muy, 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 muy lejano, pero no es hasta que un familiar o alguien muy, muy cercano ya lo está viviendo y te metes y te empapas de la información, lo dejas de juzgar. Entonces, la gente es muy fácil señalar y sobre todo con las canciones y que también yo siento que te empuja mucho también, la compañía te empuja mucho a querer pertenecer sobre todo en la etapa que es muy, no sé qué palabra utilizar, muy sensible, que es la adolescencia, y sin figura paternal, o que los dos ahora tienen que trabajar para mantener pues la economía familiar. Entonces, pues sí es importante informarnos acerca de esto y ver cuáles son las causas o cuáles son los detonantes que los que tienen hijos aprender a detectar y pues no hay un manual para ser padres, ¿verdad? Pero sí, si ya está metido el hijo o algún familiar en problemas, ¿hasta dónde lo puedo ayudar? Si hay alguna cura o toda la vida pues vamos a ser adictos o ujú. ¿cuál sería el primer paso? Ya sé que hice muchas preguntas, pero ¿cuál sería el primer paso ya que estás metido ahí? Y porque hay muchos que, no sé si has escuchado, que son adictos funcionales, o sea, que son adictos funcionales, ¿no? Se podría decir, y que lo ven normal. Ujú. Pues mira, lo primero yo creo que sería
partir de una idea que también rompa un poco con el mito. O sea, lo más importante me parece como a señalar es que la dependencia a sustancias, pues, o la adicción, como vulgarmente le conocemos, este, es un fenómeno prevenible, eso es lo más importante, o sea, es algo que se puede Ok. prevenir y una vez instalado como trastorno, como problema, digamos, de salud, es algo que se puede tratar. O sea, Ok. eh, y que las personas que lo tratan pueden vivir de una manera muy digna, muy decorosa, a pesar de. O sea, Hay entonces, esperanza, pues. así es, por supuesto, pero sí creo que es importante también señalar, Eli, es que entre más temprano se intervenga, mayor probabilidad hay de un buen pronóstico, ¿sabes? O sea, una vez que se instala la dependencia a sustancias, las consecuencias que va trayendo en la vida de quien la padece van generando un deterioro muy importante, físico, mental, social, familiar. Entonces, entre más desarticulada esté la red de apoyo de esa persona, entre más daños, físicos y mentales tenga esa persona cuando intenta recuperarse, entre menos cosas le queden desde las cuales pueda como Afe- reintegrarse Ajá. o Aferrarse. regresar a la vida, pues es más difícil, ¿ves? No quiere decir que sea imposible, pero sí es más difícil. Entonces, digamos que el timing sí es importante, o sea, entre más oportunamente se detecte, o más bien, entre más temprano se detecte y más oportunamente se haga algo, mejores probabilidades hay de esto, ¿no? O sea, de que la persona pueda como, tener un buen pronóstico y lograr resolver este tema, ¿no? Ok. ¿Y qué mensaje le podríamos dar a los padres? Ay, sobre todo te digo que puede, digo, yo he escuchado mucho aquí en Vallehermoso cuando, pues también cuando los papás son adictos, cuando los papás también son adictos y le da, ay, y esto quiero que la gente de Vallehermoso sepa que típico, no, quiero que se enseñe a tomar desde ahorita, desde que tiene, no sé, 12 13 años, y hay muchos chavitos que están tomando desde los 12 13 años con los papás porque prefieren que tomen aquí en casa que aprendan a tomar allá afuera. O sea, esto es aconsejable porque pues yo sé que hay, pues, hay consumidores sociales, ¿no? Este, ¿qué les podemos aconsejar a la gente que les da de beber a los niños también? Ahorita fíjate, voy a responder esa pregunta, pero voy a agregar algo que no respondí de las preguntas previas que me hiciste, ¿no? Y es un tema también interesante porque la gente tiende a mitificar, ¿no? El tema de las drogas. La realidad, Eli, por ejemplo, es que eh, es muy poco o muy bajo el porcentaje de las personas que consumen drogas y que desarrollan como tal una adicción. La Ok, mayoría de las personas que consumen drogas prueban las drogas, experimentan con las drogas y no vuelven a consumirlas. ok, Mucha gente es así. Los que se quedan de alguna u otra manera recurrentemente usándolas hasta llegar a desarrollar una adicción, como yo te decía hace un rato, pues eso más bien atiende a otro tipo de factores de riesgo, ¿no? Como a la poca cohesión familiar, a la ausencia de pautas y límites claros dentro de la familia, a la ausencia de proyectos, a la pobre capacidad de integración social de la persona, a otros problemas de salud, por ejemplo, depresión, déficit de atención, trastornos de ansiedad, en donde aparece muchas veces el consumo como un intento de la persona por paliar los malestares de otro problema, ¿no? Y ok, ok, entonces eso lo va de alguna u otra manera enganchando más rápido. Entonces, sí, pero en este caso, fíjate, algo que sí puedo decir y que es evidencia científica franca es, entre más temprano empiece una persona a experimentar o usar drogas, ¿sí? Mucho más probabilidades hay de que ese consumo en algún momento de la vida se vuelva un consumo problemático. Entonces, eh, hay un montón de evidencia científica que señala, por ejemplo, la vulnerabilidad del cerebro adolescente ante los efectos de las sustancias psicoactivas, incluida la nicotina, incluido el alcohol, que son sustancias disponibles socialmente, y aceptadas también por las comunidades. sí, Porque no podemos perder de vista, Eli, que el cerebro adolescente, por ejemplo, es un cerebro más plástico, es un cerebro que de alguna u otra manera tiene, por su estructura, la posibilidad de que los efectos de las drogas
le generen afectaciones en un menor tiempo y ante menores dosis de ciertas sustancias, por un lado, y por otro lado es un cerebro que tiende como a enganchar más fácilmente y más rápidamente con ciertas sustancias en particular, ¿no? Entonces, esta idea, por ejemplo, de los padres, como de que los hijos beban con ellos, probablemente pueda ser una buena idea, pero es importante saber en qué momento, pues. O sea, digo probablemente sea una buena idea porque creo yo, pero lo que creo, fíjate, es que está mal abordado, porque si tú te Ujú, fijas la lógica, y sobre todo en las comunidades así como rurales o ujú. pueblos o ciudades pequeñas, es esta idea como de, yo lo voy a enseñar a tomar. Y Enséñese, entonces, mijo. y entonces lo que hacen es ponerlo borracho. O sea, como para que vea qué se siente estar borracho, ¿no? Y realmente eso no es enseñar a tomar a alguien. Enseñar a tomar a alguien sería decirle como cuánto es una copa, cuántas copas, por ejemplo, el cuerpo humano es recomendable que reciba en una ocasión, Ándale. qué tipo de cosas puedes hacer, por ejemplo, para evitar alcoholizarte, o sea, para evitar que el nivel de alcoholemia suba a tal grado de que te provoque efectos subjetivos o estas sensaciones que genera el alcohol, y son cosas tan sencillas, mira, por mencionar algunas, por ejemplo, no tomar con sed. No empezar a Mm, tomar con sed ya, es fundamental. Entonces le dicen a la gente, tómate un botecito de agua antes de empezar a tomar. Si está haciendo calor, sobre todo, tómate un bote de agua primero, o incluso si puedes hasta un litro de agua y luego después, por ejemplo, empieza a beber. Eso va a hacer que el ritmo con el que vas a empezar a tomar esas copas ya no es sea obsesivo. sea menor, sea menos arrebatado, menos rápido, y acuérdate que la fórmula del alcohol es muy sencilla, ¿no? Yo siempre les digo bromeando, no es como aquella fórmula que te enseñaban en la secundaria en la materia de física, ¿no? En la fórmula de distancia, ¿no? Te decían, cómo sacas la distancia? Entonces te decían, bueno, velocidad sobre tiempo. Bueno, acá en el alcohol es muy sencillo porque el nivel de alcoholemia tiene que ver con cantidad sobre tiempo, es decir, cuánto tomas y qué tan rápido te lo tomas es lo que va a determinar que tú Mm, te pongas o no borracho, ¿no? Entonces, darles a los chicos eso, o sea, decirles, por ejemplo, que una cerveza de media contiene la misma cantidad de alcohol que un caballito de tequila, o sea, y que la gente no lo sabe, entonces la gente tiende a, 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 a tener también ideas como malentendidas, como por ejemplo, ¿cuántas veces no has escuchado como, no, es que ujú, combiné bebidas y entonces me puse muy borracho, cuando realmente eso no es como un factor, ¿no? O sea, lo que sucede, si tú te fijas, es que en México es un país en donde predomina el clima cálido, lo que más se bebe es cerveza, y lo que la sí. gente más consume en México es cerveza, la cerveza es una bebida que se bebe fría, Ujú, y entonces la gente está acostumbrada a beber cerveza. Entonces, cuando están bebiendo cerveza, de pronto llegan a un lugar o alguien ahí en la pachanga saca una botella de licor, de lo que tú me digas, un destilado o cualquier otro licor, tequila, whisky, lo que sea. Y entonces, no sé, yo les pongo siempre un ejemplo. En todos los salones de fiestas, si tú vas, te dan estos vasos cilíndricos de vidrio. En todos los sí, salones son iguales, ¿sí? sí. En esos vasos caben 355 mililitros de líquido. Por Ujú, ejemplo, para que un vaso de esos sea el equivalente a una cerveza, tendría que tener no más de una onza de tequila, whisky o lo que sea, que viene siendo más o menos un dedo. O sea, si tú mides así el ujú, vaso, un dedo, el grosor de un dedo es más o menos eso. Pero si tú te fijas, hay gente que le pone hasta la mitad del vaso de sí, licor y luego ya lo rebaja con refresco, o agua mineral o lo que sea. Entonces la gente dice, combiné y me puse borracho, ¿no, compadre? No te pusiste borracho por combinar, te pusiste borracho porque en ese vaso hay el equivalente a 3 o 4 copas, güey. Entonces te pusiste borracho porque la porque le cantidad que trae atascaste. ese vaso es como si te hubieras tomado 4 cervezas en 15 minutos. Pues obviamente los niveles de alcoholemia suben y la gente se siente borracha. Entonces, todas esas cosas en el mejor de los escenarios es lo que se les debiera psicoeducar a los chavos en una edad prudente, no sé, me refiero 18, 19 años, o sea, cuando están de alguna u otra manera como alcanzando la mayoría de edad y enfrentándose a la posibilidad de ir a espacios de socialización
socialización de jóvenes como lo son antros, discotecas y todo este tipo de cosas, y no a los 12 13 años, ¿no? En donde están como entrando apenas en un periodo de franca adolescencia, en donde están enfrentando retos muchísimo más importantes, que es como la construcción de su identidad, el proceso de las identificaciones y buscar su lugar en la sociedad, ¿no? Como no sé, ¿ves? Entonces sí creo yo como que no es una buena idea como tomar a los chavitos, y sobre todo decirles, mira, va a aprender a tomar y emborracharlo, ¿no? Pues en todo caso sería, aprender a tomar sería exactamente lo contrario, ¿no? O sea, como cómo te doy todo tipo de información y de recursos para que sepas usar el alcohol de una manera responsable y no te embriagues, ¿no? O sea, Y te digo que ahorita estaba pensando que tengo muchos, amigos, digamos, conocidos, primos, que como que entre más aguantes, más hombre eres y como que se celebra y esa tolerancia y pues siento que como que no es de aplaudirse, ¿no? Es que yo aguanto un chorro y que no sé qué, o sea, como si eso te hiciera más ser humano, de que aguanto un chorro y mira cuántas llevo, si ya va a llegar el fin de semana y como que celebrar muchísimo, ¿no? Entonces digo, ¿por qué no celebramos ahorrar o por qué no celebramos juntar lana para irnos de viaje? O sea, como, esto es como, o sea, sí me explico, ya cerré un contrato y las chelas, el cigarro o no sé, los que normalicen la droga, pues que un porrito o cosas así. pero fíjate, es bien interesante porque otra vez, o sea, los consumos de sustancias tienen diferentes significados en hombres que en mujeres, ¿no? De hecho, el problema se establece de una manera muy diferente en hombres que en mujeres y las consecuencias también que viven son muy diferentes, o sea, entre hombres y mujeres. La proporción de hombres que logran generar una dependencia a sustancias, sea alcohol o alguna otra droga, siempre ha sido abismalmente mayor en comparación con las mujeres, ¿no? Las mujeres de alguna u otra manera tienen una tendencia mucho más importante al autocuidado, a otro tipo de elementos que en el caso de los hombres, si tú te fijas, esta lógica machista es como a mí Ujú, me hace hombre correr riesgo, ¿no? O sea, ujú, correr riesgos, tener conductas de riesgo, como el aguantar más y demostrar que puedo aguantar. Y es bien ujú. interesante porque socialmente los grupos celebran a ese cuate que toma y toma y toma y toma y no se emborracha. Y yo siempre les digo y la gente como que se espanta, pero es una realidad. Les digo, en esos escenarios, a ese al que le están celebrando eso, es un alcohólico en potencia. Y la razón por la que es un alcohólico en potencia, porque lo que nos explica el por qué puede beber y beber y beber y beber y beber y no percibir los efectos subjetivos del alcohol es el fenómeno de la tolerancia, que es un síntoma de la adicción y un indicio de alteración metabólica, es decir, de que algo en su metabolismo está cambiando a la hora de recibir el alcohol y que entonces eso de alguna u otra manera, insisto, es como un indicador de que se está generando una dependencia. Pero la parte interesante, Eli, es que con todos los movimientos culturales que estamos viviendo en las últimas, sobre todo 2 décadas, Ujú, con el tema del movimiento feminista, del empoderamiento de las mujeres, de las redes sociales también, que han sido como tendencias que han empoderado mucho a las mujeres. Por ejemplo, si tú te fijas ahorita en Instagram, hay como toda esta tendencia de culto, casi casi, al cuerpo femenino, ¿no? O sea, lo que sobreabunda son como mujeres mostrando sus cuerpos, ujú. ganando dinero a Ah, través ya sé. de mostrar su cuerpo, pero lo interesante es que con todo este cambio de posición que se va generando gradualmente en las mujeres, cada vez más las mujeres imitan conductas, por ejemplo, que antes eran más comunes en los hombres, ¿sabes? Sí. Y es interesante porque muchas veces eso lo asocian también como con la idea de poder, ¿no? O sea, como de decir, yo puedo, ¿no? Entonces, y eso me da poder, ¿no? O sea, como me da libertad. Si yo quiero, yo salgo y me emborracho y tal. Pero es muy interesante porque a pesar de estos cambios que estamos viviendo, la mujer enfrenta retos muchísimo más complicados que los hombres. Por ejemplo, si aún hay una percepción social estigmatizada, discriminatoria y prejuiciosa respecto a los hombres que consumen drogas o que son adictos, ¿sí? Ujú, En el caso de una mujer hay una doble sanción. O
si tú te fijas. O sea, la Sí, mujer que consume drogas no solamente es adicta y es mal vista por ser adicta, sino que eso inmediatamente la convierte en una mujer fácil, ¿sí? sí, O en una mujer que no tiene valor, ¿no? Porque cuando realmente no es así, ¿no? Pero en el imaginario social es esto, ¿no? Como, es alcohólica. Pues bueno, entonces es una mujer fácil, ¿no? Por no decir otra palabra. Y entonces las mujeres enfrentan esta doble sanción, ¿ves? Social, o sea, como este doble castigo, que hace también que para ellas sea más difícil como salir, ¿no? sobre todo si tienen hijos, ¿no? De que si tienen hijos y es alcohólica, no, ya valió la condena eterna y pues bueno, digo, esto es un reto de, no sé si yo lo voy a alcanzar a ver, pero pues este tema de las adicciones, sobre todo en esta zona que pues que hay mucho narcotráfico, etcétera, entonces no se habla de estos temas, entonces sí me gustaría que la gente pues se acercara a tratarse y no tiene que enterarse todo el mundo, porque aquí es muy dado de que los chismes, ¿no? Pueblo chico, infierno grande, entonces digo, la venta de drogas va a existir siempre, pero sí aprender a lidiar con eso y que no te gane y sobre todo que mencionas que depende mucho del contexto, porque ya las familias funcionales, pues no sé si haya muchas, no sé las estadísticas de la INEGI, pero pues que todo se basa en amor, en el amor y que no lo encuentras en casa y todas esas heridas de abandono y de rechazo pues se te olvida un poco, apacigua ese dolor en, pues en las sustancias, en la droga, en la comida, también en la obesidad, que se ve también bastante mucho en México, porque pues también, ¿no? Se puede tomar como adicción, trastornos alimenticios, ¿o no? Pues tienen una relación cercana, ¿no? Pero cada vez más, por ejemplo, se trata como de separar un poco, porque aunque comparten efectivamente una serie de similitudes, tanto estructurales como problemas de salud, como también a la hora de tratarlas, realmente, pues son problemas distintos, ¿no? Ok, Sí hay, obviamente, como, eh, te digo, una serie de elementos que podríamos a lo mejor como pensar de una manera muy similar, pero sí, o sea, digo, más que un trastorno alimenticio como tal, como podríamos decir, la anorexia nervosa, la bulimia, toda esta parte, ahora trastorno por atrancón que le llaman, ujú, por ejemplo, sí hay gente que hace de un objeto, este, pues el objeto de su adicción, ¿no? Y esto puede ser una persona, ujú, eh, pueden ser sustancias con efectos psicoactivos, pueden ser objetos de consumo, me refiero como artículos, pueden ser, por ejemplo, videojuegos, pueden ser redes sociales, dispositivos electrónicos, puede ser el ejercicio. también en exceso, Y claro, o sea, te digo, se va generando como esta lógica obsesiva y también compulsiva hacia una conducta. Entonces, bueno, pues hay adictos a sustancias y hay adictos a conductas, ¿no? O sea, eh, pero, pero sí puede haber como cierta similitud, ¿no? Lo que creo que es muy valioso, fíjate, como de esto que tú estás como con mucha dignidad y que respeto mucho tratando de hacer, es tener en cuenta una serie de elementos, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿cómo es prudente hablar de drogas? O sea, ok, siempre que hablemos de drogas, de adicciones, no podemos perder de vista que estamos hablando de personas también. Entonces, hay que hablar con respeto, siempre dentro de un contexto que involucre el tema de la salud mental, como decimos ahorita. Siempre que vamos a compartir información, tener claro que esa información que estamos compartiendo esté actualizada y sea información basada en evidencia científica. Siempre tenemos que pensar en compartir, por ejemplo, la promoción, ¿sí?, de estilos de vida activa y saludable, la toma de decisiones libres e informadas, siempre tener en cuenta la dignidad, los derechos humanos, el tema de género, que ahorita hablábamos un poco, las diferencias de género que hay, con datos que puedan ayudar a que las personas se acerquen a tratamiento, sobre todo aquellos que lo necesitan, ¿ves? Entonces, la mejor forma de hacerlo es como evitar
discriminar a las personas, estigmatizar a los usuarios de drogas, difundir rumores y hacer juicios o Sí, críticas los sobre chismes. esto. Sí, claro, o sea, dar opinión no es solo con base en la experiencia propia, eso también no es muy recomendable, o sea, digo, no es que no se valga compartir testimonios o experiencias de vida, pero sí entender, por ejemplo, que no se puede partir desde ahí para abordar a un público y compartir la información. Entonces, yo creo que el punto más interesante, sí, es como poder pensar en que no hay una manera de consumir drogas, de una forma responsable, como ahorita hablábamos del alcohol. O sea, y la razón por la que no lo hay es porque siempre hay riesgos, ¿no? O sea, consumir sustancias supone una serie de riesgos, este, que hacen que sea muy difícil pensar como en el consumo responsable cuando estamos hablando de sustancias psicoactivas, pero sí tal vez en el caso del alcohol, ¿no? Entonces, como invitar a la gente a pensar cómo se está relacionando con el alcohol, sobre todo en la comunidad de Vallehermoso, porque si tú te fijas acá en el norte es un gran tema el alcohol, o sea, es parte de nuestra dinámica social, está presente en todo tipo de reuniones. ¿Y por qué hacer tanto énfasis en esto, Eli? Porque la gente se espanta, ¿no? Con la metanfetamina, Sí, ahora con los casos que empiezan a aparecer sobre el fentanilo, las drogas, digamos, como en el imaginario social denominadas como duras, pero realmente la gente no llega ahí de una. La gente siempre empieza por lo que es más disponible socialmente. Entonces, si tú entrevistas a cualquier, por ejemplo, adicto a la cocaína de 10 años de consumo o adicto al cristal de 10 años de consumo, ¿cuál es la primera droga con la que empezó a experimentar? Siempre te van a responder que el alcohol y el tabaco. sí es. Entonces, y es bien interesante, te digo, porque, no sé, en la dinámica social, el consumo del mexicano promedio de alcohol es un consumo que verdaderamente raya en el abuso, ¿no? Te voy a dar un Pues sí. dato interesante. Los europeos, fíjate, los europeos, vamos a pensar en un país como España, ¿no? Es un Ujú. país de bebedores. ¿Por qué? Porque la cultura española de alguna u otra manera propone pues comer con un vino de Una copita. mesa, una copita, etcétera, una cerveza. Entonces, aunque ellos beben todos los días y no es mal visto, nosotros como mexicanos bebemos más que ellos, a pesar de que aquí sí es mal visto, por ejemplo, que a alguien se le ocurriera un miércoles como hoy tomarse unas copas, ¿ves? Pero ¿qué es lo que pasa? Esas personas que no consumen, por ejemplo, lunes, martes, miércoles, jueves, pero viernes y sábado, o a veces hasta el domingo, se beben todo lo que no se bebieron en esos días. Y ese consumo trae más amenazas y riesgos para la salud que el consumo, por ejemplo, de un español promedio que se toma 2 o 3 copas por ocasión diariamente. Entonces, este, desafortunadamente, en esa dinámica de relación con el alcohol es en la que inscribimos a nuestros adolescentes cuando empiezan a beber. Entonces, para ellos, esa es como la referencia o lo bien visto, ¿no? Como, ah, bueno, pues es lo que he visto toda mi vida, ¿no? Entonces, ¿por qué no lo haría yo? O sea, ¿por qué no me tomaría 10 12 cervezas por ocasión cuando es una cantidad exagerada y riesgosa, te repito, para la salud? Así es. Oye, pues bueno, ya son las 12. Pues bueno, creo que nos quedamos cortos. Ojalá tengas oportunidad en otra ocasión. Y pues te quiero agradecer este espacio pues para hacer conciencia acerca de este tema importantísimo que es la salud mental. Y pues no sé si nos quieras, pues dar tus datos para dónde te podemos encontrar en las redes sociales, también de que hay un centro de rehabilitación DIMAC, ¿cómo se llama? Desarrollo Integral en Movimiento, para cualquier persona que, pues, que tenga algún familiar o que sienta que tiene algún problema de adicción pueda acudir a las instalaciones y que sí hay una solución. No sé, alguna frase de despedida que nos quieras brindar. Pues básicamente agradecerte primero que nada por la oportunidad y claro que sí, cuenta conmigo para en un futuro compartir a lo mejor y más profunda o detenidamente sobre algún tema en particular que tú consideres que puede ser del interés de la comunidad de Vallehermoso. Y sí, bueno, dejar la invitación de que tenemos efectivamente un centro de tratamiento para hombres, otro para mujeres, donde atendemos preponderantemente
temas de adicciones a sustancias, y que bueno, pues cualquier persona que requiera algún tipo de orientación, atención, o del servicio, digamos, pues puede buscarnos en redes sociales como DIMAC Mujeres o como Desarrollo Integral en Movimiento AC, que es el centro de hombres, y cualquier persona que desee recibir información puede comunicarse también al 811-711-3807, repito, Ujú. 811-711-3807, y con Ok. mucho gusto los escuchamos su caso y les damos la orientación pertinente para que puedan afrontar la situación y no dejar más tiempo, ¿no? Lo que como frase podría dejar de despedida es que sí hay una posibilidad Mm. de vivir dignamente a pesar de, Ujú. entonces, pero eso exige trabajo. Esfuerzo. Entonces, manos a la obra. Pues ya está. Pues bueno, muchísimas gracias, Rolando. Muchas gracias por este espacio y pues estamos en contacto y ahí te aviso cuando ya vaya a sonar en la radio. Claro que Ya sí. está. Muchas gracias. Hasta luego, Eli. Nos vemos. Bye bye. Bye bye.